Los mundos de la imaginación. ¿Qué son las historias? No más que signos, manchas en un papel, diferencias en la intensidad de la luz que emite o refleja una pantalla. Pero el acto de leer esos signos, de reconocer su forma y ensamblar el sentido que encierran, produce un efecto que parece mágico. Al leer nos figuramos los sonidos de las palabras. Las palabras forman oraciones, las oraciones párrafos, y nuestra conciencia empieza a imaginar que esas palabras le son dichas. Empieza a ver en su interior los lugares que le son descritos, los personajes que habitan esos lugares, el transcurso del tiempo que afecta a unos y otros, los acontecimientos que tienen lugar a lo largo de ese tiempo. Hechos ilusorios, tiempo ilusorio, habitantes ilusorios de un mundo ilusorio que es distinto para cada lector, al contrario de las imágenes que ofrecen las historias de las películas o de la televisión y que son iguales para todos. Cada historia engendra incontables universos distintos, uno para cada persona que la lee. En esos universos están los incontables mundos narrados que se parecen a la vida cotidiana y que a veces confundimos con ella por ingenuidad o por malicia. Y también están los mundos de la imaginación fantástica. Distinguir unos de otros no es tan fácil como parece. No tendremos problema con algunos de ellos, los más raros, los que menos se parecen a nuestro propio entorno. Comparar este y aquellos es la prueba más sencilla para encontrar la imaginación fantástica, la que se dedica a lo que no puede ser, a sabiendas de que la conciencia de su lector, al evaluar que algo es imposible, tiene por fuerza que poner en juego sus propias ideas acerca de lo posible. Podemos, pues, ver claramente lo fantástico del País de las Maravillas y del Mundo al otro lado del espejo, ambos inventados por Lewis Carroll. También lo podremos ver en Poniente, el continente de los 7 reinos y las vastas planicies heladas de las novelas de George R.R. Martin. Lo podremos ver en el andén 9¾ de la estación King's Cross, situado de algún modo en otra dimensión del espacio, y el único lugar desde el que puede tomarse el tren que lleva a la escuela mágica de Hogwarts, como se cuenta en la serie de Harry Potter de J.K. Rowling. Lo podremos ver en el callejón que a veces existe y a veces no en el centro de Bruselas, y que según el narrador belga Jan Rey está habitado por criaturas ocultas y terribles. Lo podremos ver en Arda, el orbe sublunar en el que la divinidad creada por J.R.R. Tolkien coloca, en las primeras narraciones del ciclo mítico al que pertenecen El Hobbit y El Señor de los Anillos, todo el mundo material. La Tierra Media y la isla de Númenor y la región bendita de Aman, el hogar de los dioses que después será llevado, para protegerlo del mal, a porciones abstractas del cosmos. Todos estos lugares son imposibles de situar en un mapa y en ellos ocurre lo imposible. Así como también en Camelot, Narnia, el país de la cucaña, la ciudad de bronce de las 1001 noches, los palacios de placer del príncipe Batek, el castillo al que K, el agrimensor, trata siempre de llegar. Los paisajes apocalípticos, ya despojados de nombres, a los que llegan lo mismo Stephen King que Cormac McCarthy. Oz, Utopía, Shangri-La, la isla del Hada y el bosque de Kandava-Prashta, Arimaspia y Lilliput. El Ecumen, la comunidad de planetas de Ursula K. Le Guin. El imperio más vasto del que cuentan los narradores orales de Angélica Gorodischer. La condición imaginaria de todos estos lugares es evidente. Los vemos o los imaginamos como a través del Aleph de Borges. Son inmensidades que podemos observar largamente y con infinito detalle, aunque nunca lleguemos a visitarlas. Pero ¿qué pasa con lugares de la literatura que son más difíciles de reconocer como fantásticos? En Hada o El Ardor, el más extraño de los libros de Vladimir Nabokov, la acción es absolutamente realista. No se violentan jamás las leyes de la naturaleza, tal como las entendemos, ni tampoco las del comportamiento humano. Los numerosos personajes de la obra son humanos comunes, con vidas y aspiraciones comunes. No hay nada más extraño que una vasta historia de amor. No hay ningún individuo especial, ningún elegido para una misión extraordinaria, ningún objeto de poder ni criatura maravillosa. Y sin embargo, el mundo de la novela se llama Antiterra y es un planeta en el que Rusia y los Estados Unidos son un solo y vasto continente y un solo país, y la historia y la cultura y los personajes famosos
se parecen solo vagamente a los nuestros, y se tiene la superstición de que existe un mundo llamado Tierra, en el que todo es vagamente distinto. De forma parecida ocurre en El hombre en el castillo de Philip K. Dick. Sus personajes no son aristócratas como los de Nabokov, fugitivos de una novela rusa del siglo XIX, sino de clases medias y bajas del siglo XX. Sus ires y venires crean un fresco social muy semejante al de libros famosos que aspiran a ser la gran novela americana, ese ideal de tantos narradores estadounidenses. Sin embargo, la América que habitan esos personajes, aunque se supone que es la misma que habitamos nosotros, no es menos extraña que Antiterra. En ella, la Segunda Guerra Mundial terminó de manera muy distinta a como sabemos que terminó. Los países aliados fueron vencidos por el Eje, por Japón, Italia y la Alemania nazi, y los Estados Unidos están divididos en un protectorado alemán y otro japonés. Otros ejemplos, en apariencia más simples, son de hecho mucho más problemáticos. Uno todavía reciente es el de Los detectives salvajes y 2666 de Roberto Bolaño. En ambas novelas también hay personajes posibles, aunque algunos estén tocados por el genio o al menos el deseo de la literatura. Es más, todos viven en el mundo como lo conocemos, con historia y geografía idénticas en lo esencial a las que conocemos, y las tramas de su creador atienden sobre todo a América Latina y a nuestras muchas dificultades en la segunda mitad del siglo XX. Y sin embargo, tarde que temprano, esos personajes van gravitando todos a una misma ciudad del norte de México, Santa Teresa, que no existe, que se parece a Ciudad Juárez, Chihuahua, y es seca y áspera, y escenario de incontables, monstruosos asesinatos de mujeres, pero no es Ciudad Juárez. En ella vive una poeta que ha dado la espalda a la poesía. En ella hay calles oscuras donde solo es posible orientarse por las voces y las risas de quienes las habitan y que viven en la más profunda desesperación. En ella los sueños llevan a un agujero negro, insondable, donde está oculto, según se dice, uno de los secretos del mundo. Como esta ciudad es Comala, el pueblo al que llega Juan Preciado en busca de Pedro Páramo, su padre, para descubrir que todos en Comala están ya muertos y que a él le toca morir también, para ser enterrado y unirse a los demás en un diálogo interminable de murmullos que apenas se dejan oír por quien no está aún bajo la tierra. Están también las tierras fértiles, invención de Liliana Bodoc para su saga de los confines, que parecen un escenario al modo de los de Tolkien, pero también podrían ser el continente latinoamericano, invadido y víctima de guerras de conquista, explotación y genocidio. Y desde luego así también es Macondo, el pueblo en mitad de la selva, donde lo incomprensible y lo prodigioso tienen siempre un lugar, pero que es víctima no solo del tiempo, del huracán y de la locura humana, sino de la explotación, el atraso, la desigualdad y la tiranía. Y así también son los estados ficticios del Centro Ficticio de México, que es escenario de varias novelas de Jorge Ibargüengoitia. Apapátaro, Cuébano, Salto de la Tuxpana y Plan de Abajo fueron concebidos para parecerse a sitios reales, pero no lo son. Y podemos continuar. El condado de Yoknapatawpha, en el que ocurren tantas historias de William Faulkner. El planeta Barsum, lugar de aventuras que es y no es el planeta Marte. El planeta Yugot, lugar de monstruos indescriptibles que es y no es el planeta Plutón. La abadía de Teleme, la Universidad de Miskatonic y la Escuela de Muchachos Benjamenta. El 815 de la calle de Donceles en la Ciudad de México, donde vive Aura. El 221B de la calle Baker en Londres, donde vive Sherlock Holmes. Más de un lector desprevenido ha pensado que algunos de estos sitios sí existen. Otros han sentido irritación y se han preguntado por qué los autores se molestan en usar nombres distintos de los verdaderos y en confundir la realidad, agregándole cosas que no son. Unos y otros dejan de ver el sentido de la ficción e incluso de la ficción realista, que a fin de cuentas propone personas que no existieron y las pone a hacer cosas que no pasaron. ¿Acaso nos es más fácil creernos los dichos de personas que no conocemos, pero suponemos posibles en nuestro entorno más inmediato, que los de lugares o existencias que no encajan con nuestra visión del mundo? Pues entonces nos hacemos la ilusión de que las cosas del texto son, entre comillas, más reales. Y sin embargo, la ficción siempre ha mentido y lo ha hecho a sabiendas.
Más aún, su propósito siempre ha sido que no creamos en su realidad, en su identidad con nuestras percepciones del mundo sensible. La verdad de las historias, que siempre la tienen, está en otro sitio. No un sitio literal, por supuesto. Más aún, no está en sus mundos narrados, en sus descripciones y relaciones, sino en su resonancia. Por mucho que finjan intentarlo, los lugares de lo fantástico jamás se injertarán en el mundo. En cambio, de muchas maneras, entran constantemente en nuestra percepción y en nuestro pensamiento, en nuestra experiencia de la vida. Hacen eco en nuestra conciencia y la vuelven no mejor, no más virtuosa, pero sí más compleja. Y esto es inevitable porque la imaginación fantástica proviene del mismo sitio, del interior de cada uno de nosotros. La ficción manifiesta de formas incontables lo que significa para quien la crea existir en un lugar y un momento. Da nombre y aspecto a esas experiencias. Las vuelve enunciables y por lo tanto reales, aunque sea de forma subjetiva. Entre ellas hay experiencias exteriores, desplazamientos y contactos en el mundo material, y también hay de las otras, interiores, invisibles, imposibles de medir y de tasar, como miedos, anhelos, deseos, sueños y pesadillas. De aquí vienen las historias fantásticas. Unas veces lo que se escribe apunta a posibilidades cercanas, que podrían estar en el mundo como lo comprendemos, y entonces pueden bastar las expansiones de la geografía posible. Otras veces todo apunta al interior, a lo que solo puede existir como emblema, símbolo, figura, y entonces dejamos por entero el universo y nos vamos figuradamente a otro sitio. Pero nuestro punto de partida es el mismo, el yo que está en el mundo, en este mundo, y que tal vez puede hacer contacto con otros. La invención de mundos ha ocurrido desde siempre en la literatura, desde los comienzos del lenguaje, o al menos desde la memoria que ha llegado hasta nosotros de la historia humana. La primera gran obra que nos queda de la antigüedad remota, el poema de Gilgamesh, contiene ya referencias a espacios de la imaginación. Las ciudades de Uruk y Nippur, que aparecen en la historia, realmente existieron y algunos de sus restos quedan aún en Irak, asiento de la antigua Mesopotamia, pero no son exactamente las que aparecen en el poema, pues este parte de fuentes que probablemente tienen su base en historias aún más antiguas y ya perdidas. Sus descripciones tuvieron siglos para contaminarse o para enriquecerse con invención y olvido. Por otra parte, el bosque de los cedros, donde vive el rey monstruo Humbaba, no tiene siquiera un correlato histórico fácilmente reconocible, aunque sí sabemos que está poblado de monos, cigarras y pájaros, cuyos sonidos discordantes y caóticos entretienen a su rey como una música. Desde aquel entonces el mundo era un poco más amplio en la imaginación que en la experiencia sensible. Esto ocurre también en el idioma castellano, incluso aunque nuestras culturas parezcan tener desde hace siglos problemas con la imaginación fantástica. Un solo ejemplo, se conoce la contradicción, el conflicto profundo entre la imaginación prodigiosa de Gabriel García Márquez y su menosprecio de la ficción, para la que los hispanoamericanos tendríamos menos capacidad, según él, por vivir en una región que de por sí es mágica. Pero no reconoceríamos lo mágico si no hubiera lenguaje y ejemplos que lo definieran para nosotros. Baltasar Gracián escribió en El Criticón sobre Vejecia, la cueva de la nada y la isla de la inmortalidad. La Arcadia de Lope de Vega metamorfosea a personajes de su tiempo en pastores enamorados y los coloca en aquella tierra idílica, inexistente, que se abrió paso en la imaginación de varios siglos. El Purgatorio de San Patricio, de Calderón, contiene la historia de una cueva donde un penitente arrepentido puede ver el infierno, el purgatorio y el paraíso. El texto fundacional de la literatura mexicana en castellano, El Sueño, poema central de Sor Juana Inés de la Cruz, es un viaje visionario por el cosmos en busca de la iluminación. Y un siglo después de ella, el franciscano Manuel Antonio de Rivas publicó un opúsculo que describía a la Tierra vista desde la Luna, la esfera celeste transfigurada en espacio accesible a lo humano. Sor Juana y de Rivas están en la misma tradición que el Somnium Astronomicum del astrónomo Johannes Kepler y que muchos otros. Más todavía, aquí en América tenemos además de ellos, trasplantes de España entre nosotros, todas las historias que no están contadas en este idioma y que han sobrevivido, a pesar de condenas y destrucciones centenarias. En alguna de las 5 casas de Xibalbá, el inframundo del que nos cuenta el Popol Vuh, el demonio andino Supai
confundido con Satanás por los cristianos, se reúne con Pachamama, diosa inca de la tierra, ella misma un lugar y de hecho todo lugar. Desde arriba los observa Nanahuatzin, el dios pobre que se convirtió en el quinto sol cuando se tiró al fuego en la sede mítica de los dioses en Teotihuacán. Y desde lejos, bajo el árbol de flores que les está reservado en el centro del Tlalocan, los miran los muertos poetas para mejor cantarles. Este encuentro no es más desconcertante que los cruces entre personajes de tradiciones y obras occidentales que son costumbre de la cultura pop. Y es uno de muchos que apenas ahora, y de forma todavía incierta y vacilante, comenzamos a ver escritos y agregándose ya a los existentes. En cuanto a lo que se escribe ahora, solo en México tenemos un listado no despreciable de lugares fantásticos, más amplio y mucho más diverso de hecho que los ejemplos clásicos ya mencionados. El reino de Gofa, de Hugo Iriart, y el reino de Alosna, de Verónica Murguía. La ciudad de Penumbria, donde siempre son las 5 de la tarde, que visitó Emiliano González. La tienda de ataúdes vivientes y el palacio de los 50 libros vistos en los cuentos de Francisco Tario. La cripta de los vivos muertos, de la obra Un hogar sólido de Elena Garro. El subterráneo donde acechan guerreros antiguos de La fiesta brava de José Emilio Pacheco. La gruta del Toscano que a lo mejor lleva al infierno de la novela de Ignacio Padilla. Las guaridas de los vampiros de Adriana Díaz Enciso. Los museos de Metajifos, según Salvador Elizondo, y los del futuro salamandrino, según Pablo Soler Frost. El país de Anáhuac, capital del imperio mexica que rechazó la invasión española y luego conquistó Europa, del cuento Crónica del gran reformador de Héctor Chavarría. La ciudad de pájaros, sin pájaros, de Carenchásec. El pueblo de Remadrín, estado de Capila, del país llamado Mágico, que Daniel Sada retrató largamente en la novela porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Otros hemos agregado ciudades y barrios, fronteras como paisajes de otro planeta, departamentos de geometría incierta, 10 o 100 mundos completos, planicies devoradas por los zombis, torres y jardines, portales que llevan de la gran oscuridad a ciertas calles coloniales o católicas, etc. En esas visiones está el resumen de nuestros deseos y, por reflejo, de nuestras frustraciones y nuestra finitud. A través de ellas, la conciencia, nuestra conciencia, está a tal distancia enorme del mundo material que acaba llegando como si cerráramos un círculo a la misma realidad, porque nos recuerda que también es posible y de hecho necesario el empeño en imaginar constantemente un estado de cosas distinto aquí, ahora, entre nosotros.